Entonces, Dios nos ha dado dominio y Dios nos ha dado, cuando nosotros trabajamos en el tiempo de Dios y cuando actuamos en la estrategia de Dios, ya somos más que vencedores. Amén. Ya somos más que vencedores porque Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar tirados en una batalla. Dios siempre va a responder a nuestro favor cuando somos hijos obedientes. ¿Qué haces tú cuando un hijo es obediente y tiene una buena conducta? ¿Qué haces? Al hijo que tiene buena conducta, tú lo premias. Pero aquel que tiene mala conducta, ¿qué haces? Tú lo castigas. Sacas la rienda, ¿verdad? Y le das con el cinchazo, como decimos aquí en El Salvador. Le damos un cinchazo o un chancletazo, ¿verdad? Algunas personas. Cuando alguien está con mala conducta, tú lo disciplinas. Tú lo castigas porque está actuando mal. Pero cuando tú tienes un hijo que tiene una buena conducta, tú haces lo posible y dices, no, bueno, mi hijo tiene este sueño, mi hijo quiere este recurso, mi hijo me ha pedido esto. Tú haces lo posible, tu trabajo, tú vas guardando tu dinerito, ¿para qué? Para otorgarle a tu hijo lo que él quiere, porque sabes que es un buen hijo, porque sabes que te respeta, porque sabes que él es obediente y se esfuerza, entonces tú le das todo lo que él necesita. Amén. Bien. Vamos a ir al siguiente punto, y es que aquel que hace la voluntad de Dios tiene una cobertura de Dios. Está con la cobertura de Dios. Dice Josué 1:5. Nos entrega toda la potestad. Amén. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice nadie. Escúchame. Cuando dice nadie, es nadie. Amén. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Pareciera que te pueden estar haciendo frente, pero cuando ya empieza Dios a entrar en acción con su poder sobrenatural, ahí todo aquello que te hace frente tiene que retroceder. Porque aquí dice, así como fui con Moisés, o sea, con esas proezas sobrenaturales, así como acompañé a Moisés, así voy a hacer contigo, dice el Señor. Así es como yo te voy a respaldar, así es como yo voy a demostrar que soy Dios. Amén. Entonces ya hemos hablado de este contenido otras veces, pero aquí dice, cuenta con la cobertura de Dios. Dice, nadie es nadie. Nadie es nadie. Te dije al principio, nos da autoridad para estar donde quiera que estemos y el poder de Dios se va a manifestar ahí. Nos da la cobertura de Dios, es que nadie te puede hacer frente. Y tal vez aparecer en el momento que te están haciendo frente, pero después te entra Dios en acción, a poner disciplina, a demostrar que lo que es de Dios se respeta. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, te da potestad. Pero ¿cuándo? Cuando no lo buscas tú. Cuando tú llegas a un lugar, aquí mando yo y aquí se hace lo que yo quiero. Ah, no, entonces ahí Dios no te va a respaldar a ti. Pero cuando tú estás con toda humildad, tranquilidad, paciencia, estás cumpliendo la voluntad de Dios, espérate. Dios va a actuar a tu favor. Y no vas a ser tú, va a ser Dios el que va a actuar a tu favor. Y se va a acordar la persona que te hace la guerra, que es Dios el que actúa a tu favor. No eres tú. Amén. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque los hijos de Dios contamos con eso. Contamos con la autoridad de Dios, contamos con el dominio de Dios en nuestra vida, contamos con esta cobertura de la que estamos hablando, cuando nosotros venimos y nos dejamos guiar por un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, acuérdate que en este mundo existen el bien y el mal. El mal cree que le puede vencer al bien, pero la Biblia dice, mi Biblia dice, que el mal no prevalecerá ante las puertas de la iglesia. Llega de las puertas para afuera, pero las puertas para adentro no está permitido entrar. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite. Dios siempre va a cuidar a su pueblo. Dios siempre va a cuidar a sus hijos. Dios siempre va a responder por aquellos que están cumpliendo una función en Dios. Aquellos que han decidido entregar su vida y su voluntad a Dios. ¿Tú crees que Dios los va a dejar así, como que el enemigo haga lo que quiera con ellos? No, Dios se va a levantar a defender, a hacer justicia, a responder por sus hijos. Entonces, por eso es de aquí. Nosotros contamos con una cobertura de Dios, y eso que no te desanime a cumplir la voluntad de Dios, porque mira, la voluntad de Dios es esa,
que vayamos a compartir el evangelio y no creas que siempre va a ser algo que tan agradable. Qué bueno, mire, diente adelante, comparte el evangelio porque lo queremos escuchar. ¿Qué dijo Jesús? Le dijo a los discípulos, miren, ustedes vayan a compartir el evangelio. Si ahí no les hacen caso, sacúdense las sandalias y váyanse a otro lugar donde sí le van a escuchar el evangelio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Nosotros vamos a compartir el evangelio donde realmente se necesita. La persona muchas veces por ignorancia se pierde las bendiciones de Dios. Porque la palabra de Dios no es para perjudicar a nadie. La palabra de Dios es para que, dice ahí, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de qué, del pecado, de la condenación, de la muerte eterna. Porque las personas, como he dicho otras veces, se ven bien bonitos, bien arregladitos, pero andan muertos espiritualmente. Porque la apariencia no te dice nada de la condición espiritual. Hay gente que se puede ver bien bonita y bien atractiva, pero andan muertos espiritualmente, porque si en ese momento les sorprende la muerte, se condenan eternamente. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros, como conocedores de Dios, compartamos el evangelio, como es lo que Dios nos mandó a hacer, que es nuestro propósito. Que compartamos el evangelio, lo quieran recibir o no lo quieran recibir, ya es responsabilidad de cada quien. Nosotros compartimos el evangelio. Dios le dijo allá en el libro de Ezequiel, dice que somos como atalaya. Nosotros compartimos el evangelio. Si tú compartes la verdad, si aquel realmente quiere atender y le acontece algo, tu sangre ya no va por tus manos, porque aquel tomó una decisión equivocada. Tú ya saliste, ¿verdad?, de tu compromiso de compartir el evangelio. Entonces nosotros hacemos eso. Nuestro compromiso es hablar de Dios. Quien lo quiera recibir, bienaventurado sea. Y quien no lo quiere recibir, pues que la misericordia de Dios sea con esa persona, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos cumpliendo con lo que Dios destinó que debemos de hacer. Amén. Entonces vemos acá en punto número 7 que hay que buscar la voluntad divina y hay que obedecer a Dios. Dice ahí en Josué 1:8, no hay mejor voluntad que esta, porque nosotros casi siempre queremos seguir a los hombres, queremos seguir a las personas. Nosotros decimos, esta persona predica el evangelio, esta persona, estamos ahí con las personas que queremos buscar a las personas y que le creemos más a lo que dice la gente. Pero aquí nos enseña el Señor lo contrario. Aquí dice Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué más palabra quieres tú que esta, la que Dios ha contemplado aquí? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro, no dice esta persona. No dice, mira, hay que endiosar a la persona que está predicando, hay que endiosar a aquel hombre, hay que endiosar a aquella mujer, porque predica el evangelio, aquel pastor, aquel líder. No dice ahí que hay que endiosarlos. Ahí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, la palabra de Dios. Se refiere a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. ¿Quieres palabra? Búscala aquí. Hoy no ha predicado el hermanito. Ay, es que entonces no vamos a oír palabra de Dios. Hoy no ha predicado la hermanita. Ay, es que entonces no vamos a... No, aquí está la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios y empieza a leer qué es lo que Dios tiene para su vida, porque aquí dice lo que Dios tiene para su vida. Ahí yo he entregado un programa, aprovechando, ¿verdad?, el anuncio. Ahí yo he entregado un programa de lectura bíblica. Si tú lo quieres seguir, pues gracias por honrarme por seguir esa lectura bíblica. Pero ahí está, tú puedes leer, ahí dice 6 capítulos diarios, tú distribuyes tu tiempo y lees tu palabra, porque ahí es donde está contemplado lo que Dios quiere para ti. Pero aquí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. Lees la palabra, meditas en lo que Dios hace, meditas en lo que Dios tiene para tu vida, meditas cuando te confronta y te va sacando tus errores, evitas todo eso porque es como un espejo, ¿verdad?, que nos vemos ahí. Entonces Él nos va redarguyendo, ¿verdad?, de los errores, de todo aquello que hagamos de manera equivocada. Entonces Dios nos va confrontando a través de su palabra. Y por eso dice que hay que meditar en ella. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, bueno, la verdad que estoy actuando mal, la verdad que estoy haciendo mal esto, tú reaccionas y así es como va siendo transformado, porque el Espíritu Santo
te está confrontando de tus errores. Entonces tú vienes y empiezas a cambiar, sin darte cuenta empiezas a cambiar porque te das dando cuenta que hay muchas actitudes que son incorrectas, ¿verdad? Entonces por eso hay que meditar en la palabra de Dios, o para poder conocer cómo es el accionar de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, para que guardes, para que guardemos en nuestro corazón como un tesoro, como algo importante. Cuando a ti te regalan algo de mucho valor, tú lo guardas en un lugar que esté bien cuidado. Pues esta palabra es valiosa. La palabra de Dios es valiosa. No tiene precio. Entonces tú vienes y la guardas en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay que guardarla, hay que atesorar la palabra de Dios. Pero después dice, para que hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque nosotros vamos a accionar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si dice que es pecado fornicar, pues no vamos a fornicar. Si dicen los 10 mandamientos que es pecado codiciar la mujer de tu prójimo, entonces tienes que respetar a la mujer que se le otorgó a otra persona. Tienes que respetar el hombre que se le otorgó a otra persona, que le otorgó Dios, no un hombre. Amén. Dios, no un hombre. Porque Dios es el que dirige nuestros pasos. Si dice que es pecado robar, entonces cuando tú te confrontas con la palabra, dices, pues no, es pecado robar, no voy a tomar lo ajeno. Pero eso que no hace, el Espíritu Santo te va mostrando lo errado que podamos estar haciendo para poder corregirnos. Y eso se trata de hacer conforme está escrito en ella. ¿Y qué más? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquel que hace lo correcto, la bendición de Dios está con esa persona. Aquel que está haciendo lo correcto, que tiene temor a Dios, se abren las puertas sin que esa persona haga mucho esfuerzo. Toda la gente quiere estar con aquella persona que realmente está demostrando que el poder de Dios está con ella. O que toda persona busca donde está el favor de Dios. Entonces cada vez dice que salen las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios está caminando contigo. Y Él resuelve los problemas porque cuando tú ya no puedes hacerlo. Ahora, ¿qué más dice aquí? Dice que hay que caminar en lo sobrenatural de Dios. Es que eso es, como dijimos al principio, es una muestra de que alguien está cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso se trata de la fe. No podemos hablar de un poder sobrenatural de Dios si no tenemos fe. Entonces vemos aquí en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Y qué significa eso? Dice, porque por fe andamos y no por vista. Significa, es que no se trata de lo que veo. Porque a veces lo que vemos nos puede decepcionar, nos puede defraudar, nos puede matar nuestra fe. Significa de lo que Dios ha dicho. Porque Dios es fiel a su palabra. No se trata de lo que ves, no se trata de lo que escuchas, se trata de lo que Dios ha dicho. Porque es la palabra de Dios que se cumple, no es la palabra de hombres. Muchas veces Dios me ha dicho, las palabras de hombres se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece. Y dice ahí, cielo y tierra pasarán. Amén. Dice la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jehová Dios, se van a cumplir. ¿Ok? Así que por eso es más importante nosotros saber entender y comprender que es mejor cumplir la voluntad de Dios. Que nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios, ¿verdad? No en lo que vemos, no en lo que el enemigo pueda presentarnos, sino en lo que Dios ha dicho de nosotros. Amén. Entonces, qué importante es caminar en lo sobrenatural a través de la fe. Amén. A través de la fe. Ahora, ¿qué más dice aquí? Que nuestra confianza en lo que depositó en nuestro equipaje. Hay que tener confianza en lo que Dios ha dicho de nosotros. Hay que tener esa confianza en lo que hay en nuestro equipaje. Porque hemos hablado muchas veces, cuando nacimos con propósito. No nacimos así nomás, todo tiene su propósito, cada quien tiene su propósito, cada quien es diferente y cada quien tiene su propósito y tiene su llamado diferente a hacer aquí en este mundo. Entonces todos tenemos un propósito diferente y en nuestro equipaje están todos los lineamientos, están todas las herramientas que necesitamos para poder ejercer nuestro propósito. Por eso ningún equipaje se parece al otro, ningún llamamiento se parece al otro.
¿verdad? Un arquitecto, las herramientas de un arquitecto no son iguales a las de un fontanero. Las herramientas que ocupa un abogado no son iguales a las herramientas que ocupa alguien que está estudiando medicina, ¿verdad? Que son diferentes. Cada quien ocupa herramientas distintas. Así somos nosotros, por individual, cada quien es diferente. No todos vamos a hacer lo mismo, pero todos formamos parte de un cuerpo, habíamos dicho, ¿verdad? Formamos parte de un cuerpo donde todos los elementos son importantes, amén, porque todo está enfrascado a cumplir un propósito divino de Dios. Y entonces dice aquí, ¿verdad? Que la confianza en nosotros, en lo que Dios dice de nosotros, ¿quiénes somos? Somos sus hijos. Y luego en lo que nosotros portamos, las herramientas que están en nuestro equipaje, que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién? En Cristo. No dice todo lo puedo en aquella persona, en aquella hermanita, en aquel hermanito. Lo puedo yo por mis propias fuerzas, porque incluso hay otras porciones bíblicas que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Muy fuerte, ¿verdad? Pero así dice. Porque Dios es un Dios celoso y dice que no comparte su gloria con nadie. Entonces Él dice aquí que todo lo podemos en Cristo cuando estamos en Él, cuando confiamos en un Dios todopoderoso, en lo que Él puede hacer para nuestro favor, en su poder sobrenatural. Cuando confiamos en ese Dios todopoderoso, entonces todas las cosas nos resultan para bien, y eso es muy importante, amén. Que nosotros sepamos reconocer que hay un Dios, que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos hacer nada, y ese se llama Cristo Jesús. Entonces todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando ya no tengo fuerzas, Él me fortalece. Cuando yo no tengo fuerzas, Él me motiva. Cuando no tengo fuerzas, Él me toma de mi mano para seguir adelante. Cuando yo no tengo fuerzas, pues Él me da esas palabras que me aumentan esa fe para mantenerme estable y seguir adelante. Entonces, por eso dice ahí, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Ahora, ya para terminar, ¿verdad? Ya estamos, el 10, vamos en el 10, todavía nos faltan 2. Dice aquí, hay que alinearse a la voluntad de Dios. Dice allá en Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, pero es Jehová el que da la victoria. Significa dos aspectos. Uno, ya conoces tu propósito, pues alíñate a tu propósito. Dios ya te dio a conocer qué es lo que tienes que hacer, pues alíñate. Significa, busca información, prepárate con libros, prepárate con la palabra de Dios, prepárate, porque es bien extraño, como te dije, bien contradictorio, que si alguien va a estudiar para ser abogado, ¿verdad? Si a esa persona le gusta la abogacía, las leyes, y va a estudiar, digamos, una ingeniería, no va de acorde a lo que él quiere. O está estudiando leyes y tiene todo conocido, o sea, tiene todos los recursos que tiene ahí para poder prepararse, sean de alguien que sea un docente. O sea, no tiene nada que ver con lo que está estudiando. Entonces, por eso dice aquí, alíñese a lo que usted es, alíñese a lo que Dios le dijo. Si Dios le dijo que usted es un evangelista y que usted tiene que predicar en tal lugar, usted tiene que alinearse a eso. Investigue qué es ser un evangelista, investigue cómo hacerlo, investigue cómo compartir la palabra de Dios, ore, lea la Biblia. Cuando Dios le ha destinado que usted sea un evangelista, cuando Dios le ha destinado que usted sea un pastor, por decir el ministerio, ¿verdad? Estamos hablando del ministerio, que es mi área, ¿verdad? Entonces el pastor tiene sus recursos de pastor. En un lugar secular, ¿verdad? Si usted es un gerente, pues usted tiene todos sus recursos de acuerdo al área de que usted desenvuelve en su empresa, dependiendo de lo que es de la naturaleza de su empresa. Así es como usted tiene que prepararse. Por eso dice ahí, el caballo se alista para la batalla. Significa nosotros alinearnos a lo que realmente somos, alinearnos a nuestro propósito, alinearnos a lo que estamos haciendo, teniendo conocimiento, preparándonos de acuerdo a lo que nosotros somos. Y luego dice, esperar que sea Dios que dé la victoria, porque no es con nuestras propias fuerzas. Si nosotros vencemos en algo, es porque Dios lo ha permitido, es porque Dios lo quiere, que nosotros tengamos éxito en lo que hacemos. Dios perfectamente puede hacer fallar a alguien. Dios perfectamente puede cerrar las puertas a alguien. Él dice
que Él abre y cierra puertas, y que las puertas que Dios cierra nadie las puede abrir, por más que berrinche que haga, por más que se esté ahí esforzando. La puerta que Dios cerró, la cerró Jehová Dios, mi Señor omnipotente, ¿verdad? Cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando el Señor omnipotente, el todopoderoso Dios, abre una puerta, ningún humano la puede cerrar. Y cuando Dios cierra la puerta, ningún humano la puede abrir. Amén. Entonces Él lo puede hacer todo. Él es el que entrega la batalla, la victoria. Es Él el que otorga la victoria. Es Él el que te hace ser un vencedor. Es Dios que permite que tengas triunfo en lo que haces. Entonces por eso no podemos hacer nada sin Él. Tenemos que tomarlo en cuenta en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Ahora vamos a ir allá al punto número 11. ¿Verdad? Ya casi terminamos porque son 12, te dije, ¿verdad? Y dice aquí, de Él vienen todos los recursos. Dice aquí, tú necesitas recursos para poder realizar tu propósito, ya sea en un trabajo secular, en un negocio, en una empresa que tú tengas, o en tu ministerio, o en tu estudio. Tú necesitas recursos. Y esos recursos siempre debes de entender. A inicio de año estamos y nosotros tenemos nuestros planes, tenemos nuestras propias metas, tenemos nuestros propósitos que hemos destinado a hacer. Y solo Dios pues es el que nos los va a otorgar, ¿verdad? Entonces cuando tú vienes, estamos hablando de estar bajo la voluntad de Dios. Tú dices, mira Señor, yo necesito estos recursos, ¿verdad? Entonces vemos aquí, dice que los recursos provienen de Dios. Y dice ahí Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es el que va a proveer todos los recursos? Nuestro Dios. Tú tienes que poner la confianza, como aquella vez que te conté de aquel caso de un niño, ¿verdad? Que le dice al papá, papá, yo quiero ese triciclo, ¿verdad? Y que le dijo al papá, mire hijo, usted ya se lo pidió a Dios. Ya le dijo, si es la voluntad de Dios que usted tenga ese triciclo, vaya, ore y váyase a su habitación y ore para que Dios le confirme si esa es la voluntad de lo que usted quiere. Porque si es la voluntad de Dios lo que usted quiera, pues se lo va a otorgar. Pero si no es la voluntad de eso, pues Dios, aunque usted haga berrinches, usted no va a obtener lo que usted quiere porque no es la voluntad de Dios. Entonces le dijo él eso al niño y el niño fue a orar. Le dijo, Señor, le dijo, mira, provéele dinero a mi papi para que me pueda comprar el triciclo que quiero. Eso es venir y confiar en Dios. Es venir y enseñarle a nuestros hijos a confiar en Dios. Amén. Eso es venir y decir, bueno, hay que pedirle al Señor si realmente lo que nosotros necesitamos. Hay que venir ante la presencia de Dios, ante aquel que dice que es el dueño del oro y de la plata, a decirle, Señor, necesitamos tal cosa. Señor, necesitamos este recurso. Señor, necesitamos esto y esto. Cuando nosotros venimos con toda confianza a nuestro Dios, a pedirle lo que nosotros necesitamos para cumplir el plan perfecto de nuestro Dios, sin duda alguna, Él lo va a otorgar. Amén. Entonces, tenemos ahí ya el punto número 11. Y vamos ya al final, y es que nuestras prioridades, tenemos que estar bien centrados en nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú amas a Dios y tú dices, Señor, yo voy a cumplir tu propósito, Señor, yo voy a obedecer a lo que tú pidas hacerme, Señor, yo voy a obedecer aquello, ¿verdad?, en lo que tú me mandes a compartir el evangelio, Señor, yo voy a obedecer en el trabajo, ¿verdad? Yo voy a dar un buen ejemplo, yo voy a hacer luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Entonces cuando tú vienes y estás con una actitud correcta ante Dios, estás como que humillado ante la presencia de tu Dios, entonces tú estás reconociendo y estás diciendo, Señor, tú tienes el primer lugar al Dios omnipotente, no una persona. Al Dios omnipotente tú le estás diciendo, tú eres el Dios todopoderoso y tú eres el primer lugar en mi vida. ¿Cómo lo demuestras? Cuando oras al levantarte, cuando tu primera expresión es, Señor, gracias por un nuevo día. Cuando tú lees la palabra de Dios antes de salir de tu casa. Cuando tú tienes tu devocional en la mañana antes de irte a trabajar. Tú estás diciendo, Señor, tú eres el primer lugar en mi vida. Cuando tú buscas primero el reino de Dios en tu corazón, entonces Él viene y te otorga aquello que tú necesitas. Volvemos otra vez a las cosas que necesitamos. Dice,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, fíjate que no dice algunas, dice todas las cosas os serán añadidas. Y fíjate que dice añadidas, no dice prioridades. Cuando tú quieres algo más una cosa de Dios que lo que es Él, es como aquel que dicen, ¿verdad? Quieren el milagro del santo, pero no quieren al santo. Así dice el dicho, ¿verdad? Pues aquí se trata de esto. Si tú quieres beneficios de Dios, tú tienes que querer al Dios que yo te estoy predicando. Así es. No es imposible que tú quieras el beneficio de Dios y a Dios no lo quieras, ¿verdad? Es como querer un aumento de tu jefe y al jefe tú lo maltratas, tú hablas mal de tu jefe, tú no quieres nada de tu jefe, entonces, pero si quieres que te aumente el salario. Similar es. Entonces, si tú quieres algo del Dios omnipotente, tienes que honrar su nombre, tienes que respetar su nombre, tienes que respetar su palabra. Amén, porque Dios no favorece a gente rebelde. Entonces tú tienes que respetar su palabra, tienes que respetar lo que Él es, tienes que respetar su nombre, tienes que respetar sus hijos, porque los hijos de Dios somos representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces dice aquí, buscar primeramente el reino de Dios significa darle el lugar a Dios que le corresponde, el primer lugar en nuestras vidas, y su justicia, todo lo que es justo de parte de Dios. Y ahí incluye darle lo que es justo a lo que le corresponde. Amén. Y dice, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando menos lo sientas, de repente, como dice por ahí, de repente, tú vas a obtener lo que tanto estás anhelando tener y ni siquiera vas a decir, bueno, quizás hasta dices, bueno, ya ni lo esperaba, pero como Dios realmente está viendo tu corazón, Dios realmente está viendo que tu condición es poner primero al lugar en todas las cosas a Dios, ¿verdad? Él va a responder a tu favor aquello que tanto necesitas tener. Así que estas son 12 parámetros para que tú puedas venir y estar dentro de la voluntad perfecta de Dios que Él me ha otorgado. Y eso es lo que vamos a ver este año. La voluntad perfecta de Dios significa no la voluntad de un hombre. Somos bien enfáticos en eso. No es la voluntad de un hombre la que va a prevalecer aquel que cree en esto. Es la voluntad de Dios, así se ha titulado este año que Dios me ha dado a mí. La perfecta voluntad de Dios. El año de la perfecta voluntad de Dios significa lo que Él quiere. Dios, el omnipotente, el sobrenatural, lo que Él quiere, no lo que quiere un hombre. Amén. ¿Hacemos claro en eso? No es lo que el hombre quiere, es lo que Dios ha determinado en tu vida y en la mía, lo que va a pasar. Amén. Entonces nos quedamos hasta aquí con esto y vamos a poner este año en las manos de Dios para que sea realmente la voluntad de Él. Vamos a orar. Espero que cada uno de estos parámetros tú te hayas identificado y que los tomes en cuenta para poder terminar el año 2025 con éxito. Amén. Bendito Señor, ya estamos aquí ya terminando lo que es por este mensaje que tú has otorgado para nuestras vidas. Te ruego, mi Dios, que tú ayudes a las personas que lo han escuchado, que esta palabra no se pierda, que no sea como aquella palabra tirada en el camino, donde vinieron otras aves de rapiña y se las robaron, sino que sea esa palabra que realmente cayó en esa tierra fértil, donde va a producir y va a generar fruto. Te ruego por mis amigos, por mis hermanos, por las personas que están escuchando ahí, que esta semilla esté realmente en esa tierra fértil que se llama corazón, donde va a generar los frutos de lo cual yo he sembrado ahora, y que vamos a ver los resultados, porque van a ver tu poder manifestarse en sus vidas. Señor, ponemos este año 2025 en tus manos y declaramos que se cumple tu voluntad, que se cumple tu propósito en la vida de cada uno de aquel que está creyendo, que vamos a ver el poder manifestarse, el poder sobrenatural tuyo en nuestras vidas, y que, Señor, va a ser como tú ordenas, no como el hombre quiere. Señor, cambia nuestros pensamientos, como empezamos hablando. Cambia nuestros pensamientos, cambia, Señor, nuestras intenciones del corazón. Danos esa oportunidad, Señor, para seguir avanzando, porque aquí, Señor, vamos a hacer lo que tú dices, no lo que el hombre quiere. Gracias, bendito Señor, en tus manos dejamos este año, que así como lo iniciamos, lo podamos terminar con éxito, pero de ti, contigo, no con el mundo. Gracias, bendito Señor, en tu nombre hemos orado en este momento. Solventa las necesidades de las personas que me están escuchando. Aquel que necesita provisión en su casa, hemos hablado de ello. Aquel que necesita provisión en su casa, aquel que necesita oportunidad de empleo, aquel que necesita
realizar una carrera porque quiere seguir estudiando, aquellos que tienen sus sueños y tienen ya su proyecto de vida, sé tú respaldando cada uno de esos propósitos, sé tú respaldando cada uno de esos sueños y que se pueda cumplir, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice al que me bendice y al que busca mi mal, Señor, apártalo de mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor, en tu nombre hemos orado en este momento. Bendice a aquel que sale a trabajar, bendice a aquel que va buscando el pan diario de una manera honesta, así como sale de sus casas, llévalos con bien, Señor, de regreso para encontrarse con sus seres queridos. Gracias, Señor, y declaramos este año el año de tu santa voluntad y que recibimos todo lo que tú nos has prometido, que recibimos cada una de tus promesas, que vamos a plasmar, vamos a tocar las promesas que tú has establecido en nuestras vidas. Este año es el año en que recibimos todo lo que tú, Señor, nos has prometido y anulamos, Señor, en el nombre de Jesús, refutamos todo plan que no venga de ti, Señor, anulamos todo lo que vaya contrario a lo que es tu voluntad. Gracias, bendito Señor. Amén, amén, amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado en este momento, por haberte quedado ahí hasta el final de este video. Muchas gracias por tu respaldo, ¿verdad? Por tu compañía, por apoyarme en ello. Así que gracias por estar ahí. Bueno, que Dios te bendiga poderosamente y nos seguimos viendo. Vamos a seguir hablando hasta que Dios diga que no. Amén. Vamos a seguir hablando de lo que Dios ha dicho en su santa palabra para que podamos ser edificados tú y yo en lo que es el mensaje de nuestro Dios. Así que muchas gracias y que el Señor te bendiga poderosa y abundantemente. Muchos abrazos a donde estás. Y bueno, nos seguimos viendo, si Dios lo permite. Bendiciones.